Cordial saludo para todos. Vamos en este video a desarrollar dos ejercicios de índices. Uno de índices simples de base fija y el otro va a ser un índice agregado no ponderado. Vamos primero a desarrollar el índice de base fija. El ejercicio dice: los dividendos en efectivo por acción en dólares declarados por una empresa desde el 2000 al 2008 son. Nos dan entonces los años y nos dan los dividendos en efectivo. El ejercicio nos pregunta: A, utilizando el 2000 como periodo base, determine el índice de dividendos en efectivo para cada periodo. B, interprete el índice del 2008. Y C, si el periodo base es 2003, determine los índices para cada periodo e interprete el del 2008. Bueno, miremos, para el primer inciso vamos a usar la fórmula que dice que el índice va a ser igual a los dividendos del periodo que estoy investigando divididos sobre los dividendos del periodo base por 100. Para el primer inciso voy a tomar el año 2000 como la base. Es decir, que cada uno de los índices que yo voy a calcular va a estar dividido entre el valor de los dividendos del año 2000, es decir, 0.40. Miremos cómo se calculan. Dividendos, entonces, aquí me dice la fórmula que debo tomar el dividendo en el año que estoy investigando. Entonces, este es el año que investigo. Lo debo dividir sobre el año que esté tomando como base, que en este caso para el primer índice es el mismo valor. Y ahora, ese valor, como siempre va a dividir, lo voy a congelar con F4. Y el resultado que me dé de esa división lo debo multiplicar por 100 para darlo en porcentajes. Y fíjense que siempre la base, el año que se toma como base, siempre me va a dar 100%. Lo que tengo que hacer ahora es, para calcular el resto de los índices, es arrastrar la fórmula hasta el año 2008. Y ya tengo calculado los índices simples de base fija. La base siempre va a ser para este primer inciso, o sea, la A, siempre va a ser el año 2000. Ahora me dicen que debo interpretar el índice del 2008. Fíjense que en el año 2008 el índice me dio 250%. Eso quiere decir que los dividendos aumentaron en un 150% en el 2008 con respecto al 2000. ¿De dónde sale ese 150%, ese aumento? Pues lo que debo tomar es 250, que es el índice del 2008, le quito el 100% y me queda 150. Como el valor es positivo, lo que queda entonces es 150% de aumento. Esa es la interpretación para el 2008. Ahora vamos a tomar el 2003 como año base. Fíjense que ahora, como el año base es el 2003, entonces yo me voy a ubicar acá en el 2003 para calcular los índices. Entonces, va a ser igual
al valor de los dividendos, que es en el año que se investiga para este primer índice, lo debo dividir entre el valor del periodo base. Y el periodo base aquí es el 2003, o sea que lo debo dividir entre el mismo valor. Como ese siempre va a dividir para el resto de los índices, lo congelo con F4. Y al resultado lo multiplico por 100 para darlo en porcentajes. Y obtengo 100%. Como el año base es el 2003, me da 100%. Cuando el año base era el 2000, me dio 100%. Ahora lo único que debo hacer es arrastrar hacia arriba para obtener el resto de los índices. Y arrastrar hacia abajo para el 2004 y 2008. Y ya tengo todos los índices de base 2003. Ahora lo único que debo es interpretar el 2008. Entonces en el 2008 el índice de dividendos es de 166.67%, lo que significa que los dividendos aumentaron en un 66.67% en el 2008 respecto al 2003. Ya sabemos que el resultado es de tomar el índice 166.67 menos 100. Por eso me queda 66.67 como el incremento. O sea, lo que aumentó desde el 2000 al 2008. Y esa es la interpretación y esos son los resultados del primer ejercicio. Fíjense que aquí lo que estábamos usando para hallar los índices es esta ecuación. O sea que si lo estuviera haciendo manual, yo debía tomar para el año 2000, tomaba el valor de 0,40 y lo dividía por el año base. Como el año base es el 2000, pues lo divido entre 0,40. Y a esa división, 0,40 entre 0,40, lo que me dé, lo multiplico por 100. Y eso me va a dar 100%. Si fuera para este año, pues simplemente tomo 0,50, que es el año que estoy investigando, y lo divido sobre el año, sobre el valor del año base, que es 0,40, y lo multiplico por 100, y me da 125, y así sucesivamente. Lo mismo va a pasar cuando la base es el 2003. Entonces, con eso termina este primer ejercicio. Vamos a pasar a desarrollar el siguiente ejercicio de índice agregado no ponderado. Entonces me dicen que a continuación se listan las ganancias por comisiones de 5 vendedores de un concesionario de automóviles. Ahora fíjense que me dan los vendedores, 5 vendedores, me dan las comisiones en pesos para el año 2010, 2011 y 2012. Entonces dice que considerando el año 2010 como el periodo base, exprese las ganancias por comisiones del 2011 y del 2012 en términos de un índice de agregados no ponderados. Agregado quiere decir suma. No ponderado quiere decir que todos los vendedores tienen la misma importancia. Y esta es la fórmula que debemos usar. Índice es igual comisiones en el tiempo que estoy investigando, la sumatoria de las comisiones en el tiempo que investigo, sobre la sumatoria de las comisiones del periodo base, multiplicado por 100. Ahora lo que debo entonces es hacer la fila de sumatorias. Y vamos a mirar entonces, tengo que sacar la sumatoria del 2010, del 2011 y del 2012.
La sumatoria del 2010 es igual, nos vamos a autosuma de Excel, que aquí en la pantalla ustedes no lo van a ver, pero estoy en la parte de autosumas. Y esa es la sumatoria. Ahora lo único que debo hacer es, como ya tengo la suma de la columna del 2010, voy a arrastrar hacia la derecha para tener las sumatorias de las demás columnas del 2011 y del 2012. Si fuera manual es sencillo, simplemente sumar cada uno de estos términos para dar los resultados aquí. Ya tenemos entonces la fila de sumatorias. Ahora vamos a tomar primero el año 2011. Vamos a calcular cuál es el índice agregado no ponderado en el año 2011. Entonces aquí va a ser igual. Me dice que tengo que tener la sumatoria de las comisiones en el periodo que investigo. El que estoy investigando, el primero es el 2011. Entonces la sumatoria es del 2011. Lo debo dividir sobre las sumatorias del periodo que estoy tomando como base. Y ese periodo que estoy tomando como base es el 2010. Entonces divido entre el 2010 y a ese resultado, a esa división, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 100 para obtener el índice que me piden. Y aquí ya tenemos el índice. Nos dio 113.38%. Si quiero interpretarlo, pues sencillamente yo digo que el índice de comisiones en el año 2011 es de 113.38%, lo que significa que hubo un aumento en las comisiones de 13.38% en el año 2011 con respecto al 2010. Y ahora vamos a mirar entonces cómo hacemos lo mismo, pero para el año 2012. Calcular ese índice, pero ahora, digamos, sigo tomando el 2010 como base. Eso va a ser igual entonces a el valor de las comisiones en el tiempo que estoy investigando. El tiempo que estoy investigando es el 2012. Y lo debo dividir entre la sumatoria de las comisiones del año base. Aquí estoy tomando de nuevo el 2010 como base. Entonces la sumatoria de los 5 productos o de los 5 vendedores. Y esa división, el resultado de esa división, pues lo debo multiplicar por 100 para dar el índice en porcentajes. Y el resultado es de 129.08%. ¿Qué significa eso? Que las comisiones aumentaron 29.08% en el 2012 con respecto al 2010, que es la base. Esa es la manera como debo interpretar yo ese índice. Hasta pronto.